Gloria a Dios. Podéis sentaros, queridos. Me tiemblan las manos, los pies. Me tiembla todo. Bueno, pues dicen que el título de lo que se comparte muchas veces es casi media predicación. No lo sé si en el caso lo es o no, pero el sentir que me lleva a compartir con vosotros en esta mañana esto que quiero hacer, pues, es de conocer a nuestro Redentor. Aleluya. Y muchos dirán, si yo ya lo conozco, gloria a Dios. Pero quizás lo conoces como Él quiere ser conocido por ti. Dios es tan grande, hermanos. La obra de redención que Cristo ha hecho por nuestras vidas es tan maravillosa y tan completa, tan perfecta, tan gloriosa, que realmente nosotros en nuestras limitaciones yo creo que casi hemos arañado un poquito por encima, ¿verdad? El gran regalo que el Señor tiene para nosotros. Es verdad que hay pasajes en la palabra del Señor que son, aunque muy conocidos, pero no por eso bien entendidos. Porque dice que las cosas de Dios se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente, ¿verdad? Porque la mente humana, la mente racional del ser humano, dice que no puede entender las cosas de Dios. Entonces, es verdad que muchas veces leemos y estudiamos y tal, pero ¿realmente estamos buscando en el Espíritu al Señor? ¿O es más bien queriendo conocer, queriendo cumplir con nuestras propias exigencias de leer la palabra, de tal, ¿verdad? Muchas veces queremos que nadie nos pueda refutar en cuanto a textos y conocimientos de la palabra, pero realmente cuando leemos la palabra, lo importante de todo es que seamos nosotros edificados por ella. Porque cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, dice la Escritura misma, se dice a sí misma que de la abundancia del corazón habla la boca. Luego, lo importante es que seamos nosotros primeramente edificados por la palabra, y luego cuando tú abras tu boca, seguro que Dios te va a utilizar para edificar a otros, porque anteriormente ya hemos sido nosotros edificados, ¿verdad? Por poner un ejemplo, hay una escritura en el pasaje en San Juan 8, 31 y 32, donde dice el Señor a los judíos, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. Luego, realmente no es cuestión solamente de decir yo conozco que Jesucristo existe, yo conozco que el Señor es verdadero, yo conozco que el Evangelio es poderoso para salvarme. Y hablamos de este conocimiento como un conocimiento intelectual, más que como una experiencia personal con Cristo, ¿verdad? Por eso el Señor aquí le está diciendo a los discípulos que si en verdad permanecen, o a los discípulos en este caso, a los que habían creído en Él, los judíos que habían creído en Él como Mesías, ¿verdad? Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia, dice, conoceréis la verdad. Hemos empezado hablando de que Dios dice que lo llena todo en todo, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, realmente, si no es que dice que el espíritu del hombre manifiesta lo que hay en el hombre y le da a conocer, ¿verdad? Luego es el Espíritu de Dios quien revela la grandeza de Dios y lo glorioso que es, ¿verdad? Así que es estando cerca de Él, es permaneciendo, como dice, que conoceremos la verdad que es Cristo sencillamente. Porque conociéndole a Él, conoceremos al verdadero. Dice: y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego,
la verdad es Cristo, si tú permaneces en Él, si yo permanezco en Él, la libertad que Él puede darnos es la que tú vas a disfrutar, la que tú vas a participar. No es cuestión sencillamente de decir yo he leído el Evangelio, yo he leído Mateo, Marcos, Lucas, como hay muchos que vienen y te van diciendo que lo conocen. Ayer había en Alaurín un muchacho, se llama Pedro, y le tuve que decir, Pedro, por favor, cállate, escucha. Porque tratábamos de hacerle entender, un hermano que asiste a la iglesia de Torremolinos, se llama Ramón, un hermano precioso, y tratábamos de hacerle entender la profundidad y el alcance que el Evangelio tiene para nuestras vidas, porque realmente viene a romper las ataduras, a liberar nuestras vidas. Pero es necesario ser hacedores de la palabra y no sencillamente oidores. Y se ve que este joven, bueno, o no tan joven, pues había pasado por comunidades, por sitios y se conoce la Escritura. Es que la recita, es que no necesita Biblia para sacar textos y textos de la palabra. Pero luego no les beneficia. No le aporta la bendición que esta palabra encierra, porque el conocimiento está aquí. No ha sido sembrado en el corazón. Aleluya. Así que es necesario permanecer en Él y aprender como discípulo, ¿verdad? Muchos, creo yo, que piensan que conocer la verdad es tener un encuentro puntual con Cristo. O varios encuentros esporádicos, de vez en cuando asisten a las reuniones, de vez en cuando van a una reunión de alabanza, de vez en cuando asisten a un culto, a una reunión, ¿verdad? Y ya ellos se sienten tranquilos porque se sienten cristianos. Pero pienso que eso no es correcto. Es más profundo. Cuando Jesucristo le pregunta a los discípulos, dice, ¿qué dicen estos de que soy yo? ¿Qué dicen esta gente? Y unos decían, pues un profeta, pues, ¿verdad? Cada uno daba una explicación diferente, pero Jesús le pregunta a los discípulos, dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro, pues le dice algo que Jesús mismo le dice, bienaventurado eres, Pedro. Dice, porque lo que tú conoces de mí, no te lo ha revelado ningún hombre, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación es la que cada uno de nosotros como creyentes debemos de anhelar alcanzar en nuestra vida. Porque dice, Jesús le dice, ni carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y la revelación es que Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Eso es necesario tenerlo bien profundo en tu vida y en mi vida. Que Él es la fuente de la vida, hermanos. Tú vas a beber cada día. Ya no a la fuente, antes íbamos a la fuente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando iba a la fuente a beber, un chorro continuo, manaba de la montaña. Es una expresión de lo que esto está refiriéndose, ¿verdad? Cristo es la fuente de la vida. Y si tú y yo queremos vida y vida abundante, debemos de ir a beber a esa fuente de una manera continuada, pero no por decir, hoy no tengo nada que hacer, me voy a acercar a la fuente. No, necesito ir a beber. Necesito llenarme de la fuente que es en Cristo Jesús. Y cuando eso se vuelve además de un anhelo, una necesidad en tu vida y en mi vida, hermano, vamos a crecer,
pero no en orgullo de cuánto conozco y cuánto sé, ¿verdad? Que muchas veces tenemos ese peligro. Pablo dice que el Señor le permitió un aguijón para que no se saltara sobremanera por las revelaciones que Él le había dado, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado, porque el conocer del Señor no es para enorgullecernos, sino para que realmente tengamos conciencia de la gran obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Me enrollo mucho, me va a faltar tiempo, ¿verdad? A ver, hemos dicho de que tenemos que tener conciencia de que Él es Dios, de que Él es la fuente de la vida, y una cosa tan importante, querido, que sin Él nada podemos hacer. ¿Te sientes en esa debilidad con Cristo? Porque tenemos que ser personas, en fin, maduras y que sabemos nuestros límites y nuestras cosas, pero en cuanto a la salvación, en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto a estas luchas, ¿verdad? ¿Te sientes suficiente? Yo no me siento suficiente. Yo soy consciente de que si no es por Él, si no es porque Él nos ayuda, estaría por los suelos de una manera continua, ¿verdad? Entonces, Él es quien nos fortalece. Nada podemos hacer sin Él. Mira, para que podamos entender un poco, porque quizás diga, mira, el hermano viene diciendo que yo ahora no conozco al Señor como tengo que conocerle. Vamos a poner un texto que habla de Felipe. En Juan 14, 8 y 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Y la realidad es que, aunque somos personas que tenemos conocimiento de Él, de su obra, de su grandeza, de todo lo que, es decir, no somos ignorantes, yo no estoy refiriéndome a eso, ¿verdad? Pero el tema de conocer es algo más profundo. Es ser consciente de una manera profunda, interna, en lo más íntimo de tu ser, de quién es de verdad el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es verdad que Felipe estaba tratando de hallar explicaciones y revelaciones espirituales que luego, pues, el Señor ha ido manifestando. Pero eso mismo, en esa misma situación podemos estar nosotros, ¿verdad? En que hay cosas que necesitamos discernir espiritualmente y que aún quizás no conocemos del Señor. Pero por eso necesitamos estar muy cerquitas de Él. Que no sea una cuestión de decir, bueno, pues ahora me queda tiempo, pues mira, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pues voy a leer. No, que el buscar al Señor sea como el alimentarte cada día. Comemos cada día varias veces, ¿verdad? Y el estómago muchas veces dice, hoy me siento el estómago. Pues tu espíritu también se siente vacío, ¿o no? Cuando necesita el alimento de Dios, pues necesitamos acercarnos a Él, porque yo tengo claro una cosa, hermano. Dios no tiene preferidos. Dios no le revela a unos más que a otros porque sean más inteligentes, sino el que crece y madura en el Señor es porque se esfuerza y ha entendido que realmente ese es el camino. Así que está al alcance de todos. Pídele a Dios, dice, el que esté falto de sabiduría, que vaya al colegio de los salesianos, como dice Juan. Pues no. A lo mejor si te necesitas historia, sí. Pero si necesitas conocer a Dios, acércate a Él. Pídele que su espíritu se revele o te revele las cosas que tú anhelas conocer, y Él
dice que dará abundantemente, ¿verdad? Abundantemente. El Señor no es escaso. En el libro de Oseas 4:6, hay un pasaje que también es bastante conocido. Dice, mi pueblo fue destruido, a ver, ¿quién me lo acaba? Porque le faltó conocimiento. ¿Verdad que es conocido? Pero como bien nos ha enseñado Pacha muchas veces, dice que la Biblia se explica a sí misma, ¿verdad? Pero ¿por qué le faltó conocimiento al pueblo de Dios? Porque ellos prefirieron desecharlo. No prestaron, no le dieron el interés, no le dieron la importancia que tenía. Y en la segunda parte o en el siguiente párrafo dice que por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor a través de su profeta. Luego no es porque estaban limitados intelectualmente o porque no tenían medios para conocer a Dios, sino porque ellos pusieron su mira en otras cosas. Mira tú. Y hoy la verdad es que hay muchas cosas en las cuales nos podemos distraer. Pero es verdaderamente importante para ti o para mí, ¿vale? No señalo a nadie porque dice que cuando señalas para allá, uno va para allá y 3 o 4 para ti, ¿verdad? Así que yo no señalo. Yo quiero poner encima de la mesa en esta mañana estas cuestiones para que meditemos todos juntos y que de alguna manera nos ayude a poner en su justo lugar el hecho de buscar a Dios. Que todos sabemos, yo no estoy hablando algo nuevo. Pero aquí dice eso, por cuanto desechaste el conocimiento. Luego el Señor está recriminando a su pueblo de que Él quiso darse a conocer, pero ellos se distrajeron con otras cosas. Querido, hay una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Un desear estar cerca de Dios, estar cerca de su presencia, el tener hambre de Dios es muy importante. Estar atento a la voz de su Espíritu Santo. En este mismo libro que acabamos de leer, en el capítulo 11, del 1 al 4, dice el profeta Oseas, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Y date cuenta, dice, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar a Efraín. Tomándolo de los brazos, dice, y no conoció que yo le cuidaba. Qué pena, ¿verdad? Dios estaba guiándolo. Dice que los cogía, qué expresión, ¿verdad? Como un padre coge a su hijo para enseñarlo a caminar, para que no tropiece, para que avance en la vida. Y el Señor se está refiriendo aquí en su trato con Israel. Dice, y no conoció que yo le cuidaba. Dice, con cuerdas humanas los atrajes, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Aleluya. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Pero qué tremendo que realmente Dios esté atento a cada una de nuestras necesidades, adversidades, dificultades, situaciones, y que no seamos conscientes de eso. Qué triste. Dios, ¿qué dice? Cuando
dio el ejemplo de la oración modelo que fue en las primeras palabras. ¿Cómo nos dirigimos al Señor nosotros? Padre nuestro, ¿verdad? Y es que realmente el Señor es un Padre para nosotros. Nosotros, por desgracia, y la verdad que incluso nuestros hijos, lo vemos en la vivencia natural. Los hijos ahora cuando se hacen grandes dicen, ¿y tú qué has hecho por mí? Parece que se han criado solos, ¿no? Parece que, no sé, no hemos hecho gran cosa por ellos. Ya se darán cuenta. Cuando críen hijos, ¿verdad? Se darán cuenta lo que un padre hace por un hijo. Pero nuestro Padre Celestial cuida de cada detalle en tu vida, de tal manera que la obra que Él se ha propuesto hacer, dice Pablo a la iglesia, dice, tengo la confianza de que el que ha comenzado en ti esta buena obra la perfeccionará. Así que Dios cuida incluso los más pequeños detalles, ¿verdad? Nosotros es necesario ser conscientes de que el Señor es nuestro Padre. No dudemos de eso. Cuando tengamos dificultad, si vamos a Él, no vayamos diciéndole, Señor, ¿dónde estás? Porque el Señor está cerca de ti, cerca de nosotros. Sencillamente dile, Señor, perdóname que me he soltado de tu mano, pero dámela de nuevo. Guíame, oriéntame, manifiéstame qué debo de hacer. Porque el Señor está esperando que se lo pongamos, que se lo pidamos, ¿verdad? Y a nosotros nos conviene. Pero es importante entender, y este pasaje lo manifiesta, que para que el trato de Dios con nuestras vidas sea eficaz, debemos de ser conscientes de que Dios es el que lo está haciendo, ¿o no? Si pensamos que, en fin, comemos todos los días porque hemos tenido trabajo y hemos podido ir al mercado y hemos podido comprar, pero ¿quién provee para tu casa? ¿Quién provee tu trabajo? ¿Quién provee todas las cosas por las cuales nosotros podemos disfrutar? Dios se encarga de ello, hermano. Dios es fiel y es nuestro proveedor. Así que la Escritura nos enseña, el Señor les enseñaba a los discípulos desde el comienzo, ya en Mateo 5, versículo 6, ya el Señor lo está enseñando a los discípulos y le está diciendo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Analicemos nuestras vidas. ¿De verdad yo tengo hambre y sed de la justicia de Dios, del conocimiento de Dios, de conocerle a Él como quiere ser conocido? Es importante. El primer síntoma en la vida natural de que hay un problema de salud, ¿cuál es? La pérdida del apetito, ¿verdad? Ay, pues no tengo muchas ganas de comer. Cuando nos comemos las piedras, normalmente yo hablo por mí, ¿no? Tengo un comer tremendo. Así que cómprame un traje y no me invite a comer casi, porque... pero hay veces que pierdo el apetito, porque tengo problemas de salud, ¿verdad? Entonces hermano, que nadie tenga que venir a decirte, anímate, porque tú mismo puedes ser consciente de tu necesidad. Si ves que hay falta de hambre por las cosas de Dios, no digas, no pasa nada. Alármate, no es normal, porque lo normal es tener hambre, ¿verdad? Y esa hambre pues te lleva a comer con deseos. Muy bien, llegado a este punto vamos a ir
al Evangelio de Mateo, capítulo 2, porque quiero leer con vosotros unos pasajes que hablan de cuando Jesús nació, ¿verdad? Y podemos sacar alguna enseñanza de ahí. En Mateo 2, versículo 1 y 6 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, dice, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Estaba escrito, estaba establecido por Dios que este hecho aconteciera. Seguimos leyendo, para no leerlo todo, Mateo 12, 2 del 12 al 15. Dice: pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, se está refiriendo a los magos, dice, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él, despertando, se refiere a José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Y dice: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mira por dónde se está cumpliendo la profecía que ya el Señor da en Oseas, ¿verdad? Que hemos leído al principio, cuando se está refiriendo a Israel. Vemos que realmente Dios tiene todas las cosas, todos los detalles que de verdad son importantes para Él y su obra, ¿verdad? Descontroladas. El Señor ha perdido el control de todo porque Herodes es el que gobierna allí y para nada. Dios mueve cada circunstancia conforme a lo que la palabra ya ha manifestado. Y si vemos en estos pasajes, estamos comprobando, Dios sigue cumpliendo su voluntad. Versículo 19 al 23 de este capítulo 2 de Mateo. Pero después de la muerte de Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate. El Señor sigue moviendo, ¿verdad? Y llevando a cabo su obra. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Dice: porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, dice, tuvo temor de ir allá. Pero avisado, daros cuenta, tenemos que entender que lo que estamos leyendo es para ver que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estamos en sus manos. Él se encarga de cada detalle de tu vida y de la obra que Él está llevando a cabo en tu vida. Pero para que nosotros seamos conscientes, o mejor dicho, para que nosotros seamos beneficiados de esto, necesitamos estar muy cerca de Él.
y conocer su plan. Conocer cómo Él va a actuar y está actuando para estar en sintonía, ¿verdad? Vemos que aquí, pues ya Herodes ha fallecido, ahora está el hijo gobernando y el Señor le vuelve a avisar de que hay aún peligro, pero aparte de eso, falta un cumplimiento por llevar a cabo. Dice, pero avisado por la revelación del sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Era necesario que Jesús viviese en Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Dice que habría de ser llamado Nazareno. ¡Aleluya! Dios tiene todo bien controlado. Y a veces pensamos que mi vida se le escapó al Señor. Pero, Padre, ¿dónde está? Mira en qué situación me encuentro. Que no llego a final de mes. Que me cumple el seguro del coche. Eso es cierto. Que no sé cómo lo voy a pagar. ¿Verdad? Dios cuida de ti. Aleluya. Pero hermanos, cuando me alejo de su presencia, me entran unos temores, me entran unos desasosiegos, unas intranquilidades. Pero cuando me acerco a Él, cuando, como cantábamos aquí, me pongo a sus pies, ¿verdad? Y abro mi corazón y le confieso todas esas cosas que me preocupan. El Señor me dice, tranquilo, yo me encargo. Aleluya. Gloria al Señor. Dile, Padre, gracias, porque tú me cuidas. ¿Y qué quiere o mejor dicho, qué quiere el diablo que pienses? Es que claro, por eso Pablo dice que es importante estar de tal manera que el diablo venga a nosotros y no haya nada. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil no hacer nada indebido. El Señor nos ha dado la estrategia. Si hacemos algo indebido, vayamos a Él, arreglemos con Él, para que el diablo cuando venga no haya problemas de conciencia que te impidan confiar en que Dios provee, en que Dios cuida. El diablo es muy astuto, ¿verdad? Pero nosotros también debemos de ser astutos. Así que, bueno, se sigue cumpliendo lo que Dios ha establecido. Y Jesús pasa por Nazaret y se cumple lo que la palabra decía de Él. Y puede que os estéis preguntando, pero ¿y qué tiene que ver lo de Lucas, lo que hemos leído de Felipe? ¿Qué tiene que ver todo esto con el nacimiento de Jesús? Pues trataré de explicar un poquito, porque ya queda poco tiempo, de que a lo largo de la palabra del Señor, ¿tú qué sacas en claro? Podemos sacar varias conclusiones, ¿verdad? El Señor quiere darse a conocer como Dios y Padre, ¿cierto? Tú recibes de la palabra de que Él se quiere manifestar como el Dios todopoderoso que ha provisto todo lo necesario para tu vida. Sacamos en conclusión de que a través de la palabra Él nos quiere llevar al punto de que podamos confiar en Él como un Dios de amor, ¿cierto? Podemos sacar en claro de que el Señor a través de su palabra quiere hacernos entender que si seguimos sus enseñanzas
y nos dejamos guiar por su Espíritu Santo como maestro, no nos perderemos. ¿Cierto? Dice, aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, dice, no temeré mal alguno, dice, porque tu vara y tu cayado, ¿verdad?, me darán aliento, me sostendrán. ¿Quién puede confesar eso? Alguien que tiene claro de que el Señor es el buen pastor. ¡Aleluya! Pues ahí tenemos que llegar todos. Hacernos entender de que a través de las enseñanzas y de permanecer en ella, hallaremos la salvación que es en Cristo Jesús. Así que de esta manera en Mateo 2 podemos sacar algunas lecciones. Y una de ellas, que es para mí lo que me resaltó en el momento de lo leí, y es que realmente Dios cuenta con cada uno de nosotros, hermano. ¿Tú sabías eso? ¿A quién estaban protegiendo? Al niño. ¿Y qué hizo el Señor? Porque yo estoy seguro que el Señor deja esta situación en nuestras manos, por lo menos yo. Y lo primero que hago es quitar a Herodes del medio. ¿O no? ¿Tú qué hubieras hecho? Dice que quitado el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero el Señor no quitó a Herodes del medio. El Señor le dice a José, vete a Egipto. El Señor actúa sabiamente. Quiero decir con eso que no siempre entendemos las cosas de Dios. Y para entenderlo es necesario estar con un corazón dispuesto ¿a qué? A obedecer, hermano. Cosa fácil, ¿no? Como decía, Daniel decía en una ocasión, dice, con lo fácil que es callar y obedecer. Sabéis que Daniel, en su humor andaluz, se ha vuelto muy irónico, ¿no? Y dice, con lo fácil que es callar y obedecer. Pues mira, José y María obedecieron a la voz del Espíritu y fueron guiados. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, no temas, no te preocupes, no pierdas la paz que yo te he dado, porque yo cuido de ti. Ahora, tómatelo en serio. Deja un poquito ya de estar despistado. De verdad, centrémonos en que lo que tenemos entre manos es lo más importante, hermanos. Lo demás queda secundario. ¿Vale? La salvación de tu alma y de mi alma es lo más importante que podemos tener entre manos. Y no debemos descuidarnos, porque el diablo está al acecho. El diablo quería destruir la obra de Dios y quería quitar al niño del medio. Pero el Señor dice, no, tengo un plan. Pero voy a contar con José y con María. En vez de coger y que le diera un infarto a Herodes, ¿verdad? ¿Cuántos mueren así de forma tremenda? Dios actúa conforme a su plan. Y hermanos, necesitamos ser conscientes de eso y tener la disposición a obedecer. Otro punto que saco en claro de estos pasajes que hemos leído, que con el propósito de cumplir su plan, Dios puede permitir algunas cosas difíciles de entender para nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues a veces parece como que entramos en un tira y afloja con el Señor, ¿no? Porque realmente no entendemos, o nosotros lo haríamos de otra manera. Pero sacamos en claro que cuando nos dejamos de llevar por la voz del Espíritu,
cuando nos dejamos en sus manos, las cosas salen conforme a su propósito. Así que no temamos abandonarnos en las manos del Señor, porque va a ocurrir lo más importante para nosotros, porque el plan de Dios se cumple. El plan de Dios no falla, ¿vale? Y eso es algo que te puede dar confianza. Y por último, en cuanto a lo que saco de este pasaje, es que incluso después de resolver el problema principal, porque Herodes ya había fallecido, ¿verdad? Dice, vuelve a Israel. Incluso después de haberse solucionado ese problema, el Señor sigue atento y le vuelve a decir, no vayas ahí todavía, vete primero a Nazaret, ¿vale? Porque el Hijo no me fío del todo de él, ¿verdad? Y el Señor pues quiere mostrarnos que incluso después de haber superado una prueba, una dificultad, por lo menos en la lección que yo saco, no nos relajemos, hermano, porque el diablo sigue al acecho. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí sí. Hay veces que cuando me siento en prueba, en tribulación, en dificultad, claro, caigo de rodillas. ¿Por qué? Porque ¿dónde voy a encontrar la fuerza? ¿Dónde voy a encontrar la salida? Solo en Él. Pero parece que cuando mira, salí, aleluya, he salido victorioso. Gloria a Dios. Lo importante es salir victorioso, ¿verdad? Pero bueno, me relajo, ya pierdo, ¿verdad? Esa tensión, ese anhelo, esa inquietud, ¿Y qué pasa? ¿Se ha relajado el diablo? No, el diablo no se relaja. Sigue buscando destruir nuestras vidas. Por eso, hermano, debemos de seguir atentos a la voz del Espíritu. Y el Espíritu vuelve a hablar a José, vuelve a guiar a este siervo suyo con el propósito de seguir su obra. Así que por eso necesitamos, hermano, estar cerca del Señor. Necesitamos, como he comenzado diciendo, conocerle como Él quiere ser conocido, estar cerca de Él, pero no de vez en cuando, en todo tiempo, dice la palabra. Los creyentes, yo por lo menos creo que es la mejor manera de no olvidar en ningún momento lo que Dios ha hecho por nosotros. Estar siempre agradecidos con un profundo amor por la obra que Él ha hecho en nosotros, con el amor que Él nos ha amado y nos ama. Y yo creo que debemos de esforzarnos en cultivar precisamente eso, un corazón agradecido al Señor. Que como respuesta a su tremendo y grandioso amor, sublime amor, sea en nosotros amarles a Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Señor, gracias porque tú me amas, pero ¿qué puedo darte yo? Lo que tengo, mi amor por ti también, ¿verdad? Así que concluyo con esto. Dios cuenta contigo, querido. Pero quizás Dios te hable y tú no lo oigas, porque estás lejos, porque no le conoces como tendríamos que conocerle. ¿Tú quieres verte en esa circunstancia? ¿Verdad que no? Es importante entender que la situación que vivimos hoy en día es tremenda, Cualquier persona que no tenga al Señor, ¿a dónde se agarra? ¿Dónde haya esperanza? ¿Dónde puede ver un pequeño resplandor de solución a la vivencia de hoy en día socialmente? Se derrumba o lo que hay, ¿no?
vivamos y comamos y pongámonos gordos, dice. Y si nos llaman para trabajar, dice, nos hacemos los sordos. Es que todo el mundo va al punto de que tienen que disfrutar porque realmente ha perdido la esperanza de que esta vida valga la pena. Pero sí vale la pena, claro que vale la pena, pero con cimientos, con fundamentos verdaderos, con principios correctos, ¿verdad? Y con esperanza de vida eterna en Cristo. Aleluya. Así que Dios cuenta contigo para cumplir su propósito. Es caminando en el Espíritu, hermano, que entenderemos y comprenderemos la obra que Dios quiere hacer en cada uno. Dice que renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Dice, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que es en el espíritu. No pienses que naturalmente entenderemos el plan de Dios. Y cuando pases por la prueba, como decíamos antes, no te relajes porque el enemigo sigue al acecho, ¿verdad? Él no se relaja. Tenemos que vivir alerta. Tenemos que estar vigilantes en todo tiempo, en todo momento. Querido, y no quiere decir eso que no vamos a tener problemas, que no va a haber errores, que no va a haber dificultades. Pero cuando haya un problema, también hay una solución. Cuando hay una dificultad, hay una forma de salir de ella. Está en tu mano, está en nuestras manos. Y tenemos el privilegio de conocer la verdad en Cristo Jesús. Que todo el mundo no puede decir lo mismo. Así que sencillamente entra a formar parte de ese pueblo santo de Dios, siendo consciente de que Dios cuenta con todos. Todos somos importantes. Dios piensa en ti y cuenta contigo para un propósito concreto. Pero para eso necesitamos estar alerta, con las antenas bien extendidas, andando y caminando en el Espíritu, para que de esta manera comprendamos y oigamos. Porque muchas veces lo hemos hablado, ¿verdad? Tú puedes que tenga una radio, ya no, las radios ya no sirven de mucho, pero fabulosa. Pero si la sintonía no es la correcta, no llega, ¿verdad? Tenemos que estar en sintonía con Dios. Aleluya. Así que con esta palabra sencillamente quiero animaros. Hermanos, Dios no te ha dejado. Dios no nos ha desamparado. Todo se va cumpliendo conforme a la mente y al corazón de Dios. Aunque para ti parezca extraño, se va cumpliendo. Pero como ocurrió aquí, la mente de Dios no es nuestra mente. Sencillamente aprendamos a ser guiados. Es un aprendizaje. Aprende a ser guiado por Él. Cuando Dios habla al corazón, tú sabes que es la voz de Dios, ¿o no? No cuando nos queremos salir con la nuestra. Vamos a ir por partes. Porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo sé de algunas personas cuando quieren hacer lo que quieren, van buscando consejo, pero no es que van a quien tiene que ir y cuando la aconseja lo recibe, no. Sino que va a uno y si no le cuadra, va a otro y si no le cuadra, a otro hasta que dice, ay, tú, mira, es de Dios, ¿verdad? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque no engañamos a nadie, ¿verdad? Dios pone los ministerios. Si tienes que pedir consejo, ve a ellos. Ve a ellos, a quien esté a tu cargo. Porque Dios le da la sabiduría a él para cuidarte.
¿Vale? En fin, eso es gratis, no lo voy a cobrar, ¿vale? Entendamos que muchas veces nosotros mismos nos queremos engañar a nosotros mismos. Y ese yo creo que es el peor engaño de todos. ¡Aleluya! Muy bien, pues hasta aquí era lo que tenía para compartir con vosotros. Medita en tu corazón, piensa en tu interior. ¿De verdad estoy conforme con lo que conozco de Dios? Porque Dios no pone límites a nadie. Tenemos de todo a nuestro alcance, pero lo más importante, su presencia, la guía del Espíritu. Y cuando yo hay veces que digo, wow, qué maravilloso, mira, Dios me habla, abro la Biblia y entiendo, leo, me lleno. Oh, ¡qué maravilla! Y otras veces digo, ¿qué pasa? No entiendo nada, nada me llena. ¿Está en Dios el problema? Está en mí. Algo ocurre, algo pasa. Y tengo yo que buscar. He perdido, ¿qué? La sintonía, ¿verdad? Sintonicemos con Dios en esta tarde, en esta mañana, y digámosle, Padre, no me dejes. Sé que estás a mi lado. Padre, confío en ti. Aleluya. Puestos en pie, nos vamos a despedir en oración. Espero que lo que he compartido con vosotros no haya sido algo pesado, sino, yo sé que no es muy profundo, pero sí es práctico. Me gusta ser práctico, hermano. Y yo te puedo decir de que el que ha comenzado en ti, el que ha comenzado en cada uno de nosotros la buena obra, la va a perfeccionar si tú y yo nos dejamos, si tú y yo no nos descuidamos. Aleluya. Así que vamos a, de alguna manera, decir, Señor, yo me suelto ahí en tus manos, ¿verdad? Ayúdame a ser entendido en tu dirección. Ayúdame a ser entendido para oír tu voz, para guiarme. Aleluya. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido compartida. Señor, es nuestro deseo que el propósito por el cual tú la has enviado sea llevado a cada uno de nuestros corazones y hecho carne en ellos, Señor. Señor, en verdad entendemos que tú eres un Padre amoroso, un Dios que cuida de cada uno de nosotros y que todo se va a cumplir conforme a tu establecimiento, conforme a lo que tú ya has concretado. Y nosotros estamos contentos, Señor, de entrar en tus planes. Y queremos en verdad, Señor, pedirte que nos ayude a acercarnos más y más a ti cada día para conocerte más y más como tú quieres ser conocido.